lo que pidamos en oración, eso recibiremos. Pero claro está, no oraremos de una forma egoísta. No pediremos, Señor, dame $1.000.000 porque me quiero ir a Hawái de vacaciones. Porque obviamente no vamos a recibir cosas que es para la carne. Pero si oramos conforme a su voluntad, en fe, Él nos escucha. Si oramos con fe, tenemos respuesta. Con fe. Es muy importante. Porque si oramos sin fe, es como, Señor, ayúdame. Si tú quieres. Es como si estamos dudando, si no creemos que Él está dispuesto a ayudarnos, si no creemos que es su voluntad el bendecirnos, si no creemos que es su voluntad el que su palabra se cumple en nuestras vidas, es como que estamos dudando de su palabra. Pero si oramos con fe, en Jeremías 33:3 dice la palabra, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Cuando tenemos fe, si oramos en fe, el Señor es maravilloso. Él nos responderá. En Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Pedro, cuando le dijo, Señor, si eres tú, llámame que yo camine en el agua. Él creyó que si era el Señor, él iba a caminar en el agua. El Señor le dijo, ven. Pedro salió de la barca, iba caminando. Pero ¿qué pasó luego? Dudó. ¿Y qué pasó cuando dudó? Se hundió. Porque el Señor responde a través de nuestra fe. A muchos que se le acercaban en fe por una sanidad, como la mujer del manto, que nada más le tocó el manto y se sanó, dijo, hija, tu fe te ha salvado. Bendiciones, bienvenidos a nuestra iglesia Jesús Rey de Reyes. Hoy continuamos nuestra serie de enseñanza, Guerra Espiritual, entrenando tu mano para la batalla. El tema de hoy es la oración. La oración es una de nuestras armas espirituales ofensivas. Es decir, con la oración podemos destruir las obras del enemigo, le hacemos daño, el enemigo viene en contra nuestra, pero con la oración lo hacemos retroceder y destruimos lo que él nos manda. El enemigo de repente a través de la brujería, a través de sueños, a través de palabras, nos manda maldiciones. Pero cuando oramos con fe, con entendimiento, con revelación, destruimos lo que Él envía en nuestra contra. Algunos de los puntos que estaremos tratando en este día es que Jesucristo mismo tenía una vida de oración. También la importancia de que nosotros llevemos una vida de oración. También debemos de orar como hijos de Dios, no como los religiosos. Si oramos en fe, tenemos respuesta. La oración en unidad en la iglesia, toda la congregación orando por un mismo propósito, por un mismo sentir, en el mismo espíritu también trae respuesta. Y compartiré algunas de las causas, no todas. Más adelante haré una enseñanza con más profundidad de las diferentes razones por las que debemos orar. Pero hoy compartiré diferentes razones por las que debemos orar, por las que debemos interceder. Entonces Jesucristo tenía una vida de oración. En la palabra miramos diversas escrituras donde el Señor a diversas horas, aún en la madrugada, se levantaba a orar. Si somos sus discípulos, debemos de aprender del Maestro. Aquello que el Maestro hizo, tenemos nosotros que hacerlo. En Mateo 14:23 miramos como dice la palabra, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Despedida la multitud. El Señor todavía terminó de predicar, de hacer su obra, de sanar, de liberar, y después que todos se fueron, se fue al monte a orar él solo. El Señor tenía una vida de oración. También miramos en Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La noche, imagínense, prácticamente el Señor se puso a velar solo. Se fue a orar al monte. Miramos varias escrituras también donde él se iba al monte, él se iba a un lugar alejado. Obviamente es un poquito diferente porque en aquel tiempo el Señor, como dijo él, no tenía ni dónde recotar su cabeza, él no tenía casa. Él andaba haciendo la obra de lugar en lugar. Pero así con su humildad y sencillez, cuando terminaba de predicar, él se apartaba muchas veces y se iba solo a orar. También se levantaba de madrugada a orar. En Lucas 22:45. Cuando se levantó de la oración y vio a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Eso era ya casi cuando iba a ser crucificado. Aun cuando estaba en ese momento difícil, también él oró. El Señor oraba por diferentes razones, por diferentes propósitos, a diferentes horas, apartadito. Una cosa muy común que él hacía, que muchas veces se apartaba solo en la presencia del Padre. Se iba solo, ni siquiera en la presencia de los discípulos. Se iba solo a
a orar. Y es bueno mirar todas estas cosas, porque de una manera u otra deseamos ser como si fuéramos imitadores del Señor. Deseamos imitar todo lo que Él hacía, con humildad y con amor y en fe y en obediencia. Nosotros deseamos ser como Él. En Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Obviamente en ese momento que estaba en angustia, oró también. Él oraba prácticamente a todo momento. Él oraba por diferentes razones. El Señor mismo tenía una vida de oración. Eso en sí es suficiente razón para que tú y yo busquemos establecer y tener esa vida de oración. Porque si Él, siendo Dios, oraba mucho, oraba de madrugada, de repente pasó la noche orando, oraba cuando estuvo angustiado, pues ¿cuánto más tú y yo, que tenemos debilidades carnales y que no somos dioses, no nos comparamos a Él? ¿Cuánto más tú y yo debemos de orar? El segundo punto es la importancia de vivir una vida de oración. Es importante, una vez más, porque el Señor mismo lo hizo. Eso en sí es suficiente razón para que tú y yo lo hagamos, para que vivamos una vida de oración. Porque ser discípulo significa ser como el Maestro. Y si el Maestro consideró necesario el orar como lo hacía, pues también lo es necesario para ti y para mí. Él tenía mucho más autoridad que la que tenemos nosotros contra los poderes de las tinieblas. Y aún así se refortalecía y se mantenía en la presencia del Padre en oración. En Lucas 18:1 la palabra dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí el Señor dio una parábola de la importancia, que es muy importante orar, pero no solamente orar sin desmayar. Es decir, cuando oramos y de repente pareciera que no recibimos aquello que pedimos, no es para que nos detengamos ahí. Debemos de perseverar más, debemos de perseverar. También miramos en Daniel, cuando él buscó del Señor y oró, la respuesta inmediatamente le fue enviada. Pero el príncipe de Persia le opuso por 21 días. Pero Daniel perseveró en ayuno y oración hasta que ya la respuesta pudo llegar. Entonces, así como Daniel y así como nos manda el Señor, perseverar. Si el juez injusto hizo justicia a esa mujer por ser insistente, ¿cuánto más el juez justo no hará justicia a nosotros si somos insistentes? Salmo 145:18. El Señor está cerca quienes lo invocan en verdad. O sea, tenemos que invocar el nombre del Señor en oración. Tenemos que buscar su presencia. Si lo buscamos con todo el corazón, en el espíritu en verdad, el Señor se acerca a nosotros, el Señor nos escucha, el Señor nos responde. Romano 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Aquí el Señor, a través de Pablo, nos da palabra. El que estemos firmes en el Señor no significa que no tendremos tribulación. En este mundo habrá tribulación porque tenemos un adversario que nos odia. Tenemos un adversario, pero dice la palabra sufrido, es decir, resistente, es decir, firme ante la tribulación, es decir, no retrocedan porque hayan adversidades. Desafortunadamente tendremos adversidades, pero debemos de ser constantes una vez más en la oración. A través de la oración nos fortalecemos. A través de la oración la tormenta llega, pero no nos hace caer, porque si nos mantenemos firmes en fe, en oración, el Señor nos sostiene. Primera de Tesalonicenses 5:16-18. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Una vez más, oren sin cesar. Hay muchas escrituras donde se nos manda el que oremos sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. No que no quejemos, que demos gracia, porque esta es su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Debemos de orar, debemos de dar gracia aún en nuestras tribulaciones, en nuestras adversidades, en aquellas cosas que el diablo causa que no agradan a la carne, que nos afligen. Aún en estas situaciones debemos de mantenernos firmes en la oración, dar gracias a Dios. Esta es la voluntad de Dios y hay sabiduría en lo que Él manda. Cuando somos obedientes, cuando estamos firmes en la fe y oramos aún en la adversidad, se crea una atmósfera que el diablo no puede aguantar. Imagínense, Él esforzándose para afligirnos, para que estemos tristes, para que nos quejemos, para que pensemos que es el fin de todo, porque todo se mira oscuro. Pero ahí nosotros no nos fijamos en cómo se mira todo alrededor, porque caminamos por fe y no por lo que miramos. Y en medio de esa situación adversa que parece oscura, estamos dándole gracias a Dios y estamos en oración. El diablo, eso es tormento para el diablo. El diablo no soporta por mucho tiempo una atmósfera así,
en la que Él se está esforzando para poner todo oscuro y nosotros nos mantenemos firmes en la oración, en fe y dándole gloria a Dios. Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí están hablando los apóstoles. Ellos entendían, sabían la importancia de la oración. En ese tiempo ya la congregación iba creciendo rápidamente, pero había muchas damas ancianas o viudas que necesitaban ayuda. Y en ese tiempo los apóstoles, de las ofrendas recibidas, ellos repartían, proveían el alimento y diferentes cosas a los necesitados. Entonces hubo ciertas críticas de que ellos estaban descuidando a las ancianas o las viudas, pero los apóstoles se reunieron y dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la oración. Y eligieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, porque dijeron ellos: no es justo que nosotros descuidemos la oración y el compartir la palabra por repartir las mesas. Entonces pusieron a personas llenas del Espíritu Santo que repartieran a los necesitados, porque ellos entendían la importancia de la oración. Aunque el ayudar al necesitado, y más aún los hermanos de la congregación, es importante, ellos entendían que era más importante, de mayor relevancia, la oración. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí, como en el versículo que compartimos reciente, habla de la perseverar en la oración y con acciones de gracias. Esas son dos cosas que debemos de mantener firmes, vigente, constante en nuestra vida: orar y dar gracias a Dios. Cada vez que nos demos cuenta que cuando hay algo negativo, nos estamos quejando, Señor, perdóname, yo te doy gracias porque en medio de esta situación tú estás con nosotros, tú estás conmigo. Señor, yo te doy gracias porque aunque todo se mira oscuro, yo no camino por vista, sino por fe. Yo sé que tú eres más grande que esta tormenta que está en mi camino. O sea, debemos de aprender a dar gracias a Dios. Y muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de quejarnos ante las adversidades. Es algo que lo hemos aprendido del mundo. Pero ahora tenemos que permitir que nuestra mente, que nuestros corazones sean renovados por la palabra de Dios. Mientras más permitimos que esa palabra de Dios penetre en nuestra mente y nuestros corazones, miraremos más claramente y más cerca la gloria de Dios manifiesta en nuestra vida. El punto número 3 es que debemos de orar como hijos y no como los religiosos. Los religiosos, ellos tienen cierta palabrería, repeticiones, que son con las que oran constantemente y piensan que por muchas palabrerías le van a escuchar, pero no es así. La oración verdadera es una forma de comunicación con Dios, es una manera en la que hablamos con Dios, es una manera en la que derramamos nuestro corazón al Señor, nuestras súplicas, nuestras necesidades, nuestras situaciones familiares y adversas. Es una manera en la que nos comunicamos con nuestro Padre. Entonces la oración verdadera no consiste en una serie de palabras específicas, sino en presentar lo que ahorita o en el momento es necesario. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es otra cosa importante. Los religiosos, ellos oran conforme a su propia voluntad, porque desafortunadamente ellos y aún nosotros mismos fuimos enseñados mal. Pero ahora todos tenemos la oportunidad de reestabilizar nuestro camino, de enderezar nuestros caminos y empezar a aprender a orar conforme a la palabra de Dios. Porque a veces, obviamente, la falsa doctrina nos enseña a orar de una manera egoísta, por el yo, pero yo de una manera egoísta, para gastar en los propios deleites. Debemos de aprender a orar conforme a la palabra de Dios. Pero eso es importante. Aún para que nuestras oraciones sean más efectivas, debemos de estar constantes en la palabra de Dios. Debemos de llenarnos cada día más de la palabra de Dios. Porque mientras más conocemos la palabra de Dios y mientras más oramos conforme a la palabra de Dios, más respuestas recibiremos. Porque es menos probable que oraremos erróneamente. Mateo 6:6-7. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que está en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabrerías. Y eso de orar en secreto, de orar en privado, es algo también que todos debemos de poner en práctica, porque el mismo Señor lo hacía. El mismo Señor se iba a uno de sus discípulos y oraba en privado. Él se apartaba a orar solo. Y Él lo hacía. Pero también aquí mismo, no solamente Él lo hizo como ejemplo, pero también en esta palabra claramente nos manda que cuando oremos, nos tranquemos en nuestra habitación en secreto, es decir, ir a un lugar donde nadie nos esté mirando, al monte, a un río, no sé, a un bosque,
donde nadie nos mire y simplemente en la presencia de Él en oración. O sea, ese tiempo de intimidad con Dios, ese tiempo de intimidad con Dios es importante. Ese tiempo de intimidad con el Señor nos fortalece. Juan 14:13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Aquí el Señor está dando una promesa. Es muy importante que esta promesa es para los hijos y para los que caminan conforme a su voluntad y oran conforme a su voluntad. Por Él promete que lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Ya que lleguemos a esa obediencia a Él, ya que conozcamos su voluntad y oramos en fe, lo que pidamos en oración, eso recibiremos. Pero claro está, no oraremos de una forma egoísta. No pediremos, Señor, dame $1,000,000 porque me quiero ir a Hawái de vacaciones. Porque obviamente no vamos a recibir cosas que es para la carne. Pero si oramos conforme a su voluntad, en fe, Él nos escucha. Punto número 4. Si oramos con fe, tenemos respuesta. Con fe. Es muy importante. Porque si oramos sin fe, es como, Señor, ayúdame. Si tú quieres. Es como si estamos dudando, si no creemos que Él está dispuesto a ayudarnos, si no creemos que es su voluntad el bendecirnos, si no creemos que es su voluntad el que su palabra se cumple en nuestras vidas, es como que estamos dudando de su palabra. Pero si oramos con fe, en Jeremías 33:3 dice la palabra, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Cuando tenemos fe, si oramos en fe, el Señor es maravilloso. Él nos responderá. En Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Pedro, cuando le dijo, Señor, si eres tú, llámame que yo camine en el agua. Él creyó que si era el Señor, él iba a caminar en el agua. El Señor le dijo, ven. Pedro salió de la barca, iba caminando. Pero ¿qué pasó luego? Dudó. ¿Y qué pasó cuando dudó? Se hundió. Porque el Señor responde a través de nuestra fe. A muchos que se le acercaban en fe por una sanidad, como la mujer del manto, que nada más le tocó el manto y se sanó, dijo, hija, tu fe te ha salvado. Porque cuando hay fe, su poder opera a nuestro favor. Pero cuando dudamos, es como que eso detiene la bendición de Dios a nuestra vida. Porque el Señor está complacido en nuestra fe. El Señor quiere que creamos que Él es quien es y que Él recompensa a los que le buscan con diligencia. Él no quiere que dudemos en Él. Él quiere que estemos precisos, certeros en nuestros corazones, que Él es fiel a su palabra y que todas sus respuestas son sí y sí para aquellos que en Él confiamos y creemos en Él. Mateo 21-22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Una vez más, todo lo que pediremos en oración. A través de la oración podemos buscar la presencia de Dios para pedir, creyendo, sin dudar. Esa es una área donde tenemos que trabajar, donde muchos tienen que trabajar en ella, porque muchos piden, oran, buscan y no reciben, nada cambia, porque no hay fe o hay duda. Y como dijo el caballero, el hombre que tenía el niño enfermo de algo parecido a autismo, que le pidió ayuda, el Señor le dijo, si crees, para el que cree todo es posible. Y él dijo, él reconoció que tenía incredulidad, como que no creía. Le dijo, si creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, es como que creía, pero tenía incredulidad. Entonces, de repente, de ese caballero tenemos que aprender. Y si hay incredulidad en nuestros corazones, hay que buscar a Dios, Señor, ayuda a mi incredulidad. También el Señor, por su misericordia, ha proveído ministros, como es mi caso, que con liberación, con oración de liberación, pueden también ser libres de espíritus inmundos que están detrás poniendo incredulidad. Pero hay que ser libre de la incredulidad para que podamos recibir más prontamente. Hechos 10:31. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cornelio era un hombre que ni siquiera conocía a Dios. Pero si era justo de corazón, él era temeroso de Dios, era constante en la oración y ayunaba, él daba limosnas, él tenía un corazón noble. Y aunque no conocía a Dios, él era constante, perseverante en oración. Al punto que el Señor envió un ángel que le dijera, Cornelio, tu oración y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Y aún no conociendo a Dios, el Señor a través del ángel le dio instrucciones cómo contactarse con uno de sus discípulos para que recibiera palabra con la que sería salvo él y aquellos que estaban con él. Entonces, la oración con constancia y con corazón noble trae la respuesta de Dios a nuestra vida. Pero hay que ser paciente. A veces no recibimos la respuesta cuando la queremos nosotros. Es en el tiempo del Señor. Punto número 5. La oración en unidad de espíritu. La congregación unida en oración por el mismo sentir trae respuesta. En Mateo 18:20 dice la palabra, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Si estamos unidos en oración, si estamos unidos buscando la presencia de Dios, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, con el mismo propósito, el Señor está complacido en ello. Yo diría, como dice la palabra, somos santificados, perfeccionados a través de la unidad. El Señor está complacido en la unidad. En la palabra miramos diferentes historias, diferentes cosas que pasaron, donde habían situaciones adversas y la congregación unida oraba y la respuesta del Señor venía. Por ejemplo, cuando Pedro estaba en la cárcel, en Hechos 12:5, y dice la palabra que él estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el Señor mandó respuesta para que Pedro lo sacaran de la cárcel. El Señor también dijo en Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor desea que su casa, su iglesia, sea casa de oración. Es decir, el Señor es su voluntad que una iglesia como esta estemos en oración constante. Será llamada casa de oración. Es decir, mi iglesia estará constante en la oración. Será llamada casa de oración porque viven una vida ferviente de oración. Eso es lo que agrada al Señor. Número 6. Diferentes causas por las que debemos orar. Esta es una lista no exhaustiva. Hay muchas más razones por las que debemos orar. Pero hoy solamente estoy presentando alguna como una pequeña para que la mente vaya corriendo un poquito y ustedes tengan algo por lo que estar orando. Debemos orar por sabiduría. Sí, de repente a uno le falta sabiduría en algunas áreas. Podemos pedirle a Dios. En Santiago 1:5 dice la palabra, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si le hace falta sabiduría a alguno, con fe, buscamos la presencia de Dios y le pedimos, Señor, yo deseo más sabiduría. Señor, yo deseo entender tu palabra. Yo deseo poder comprender cuál es tu perfecta voluntad. Señor, dame sabiduría para manejar mi hogar, para manejar a mis hijos, para servirte, para servir en la iglesia. Podemos orar por sabiduría. Una razón por la que debemos de orar. Y esta es muy importante. En esta cuando está la adversidad, podemos pecar o salirnos de la voluntad de Dios. Y es que debemos de orar por nuestros enemigos. Esta es una palabra la que le voy a compartir, que yo diría que todos deberían de escribirla. Y mantenerla, yo diría leerla muchas veces hasta que se le grabe, que esté ahí disponible siempre. Porque estamos en el tiempo final. Y el diablo controla la mente de muchos en este tiempo. Hay muchos demonios del tiempo final que están saliendo de abajo del abismo y controlan la mente de la persona muy fuerte. Y de repente hacen que muchos, aún de los más cercanos a nosotros, de repente los hijos, padres, cónyuges, amigos, las personas que más confiamos de repente, se comportan, o los líderes de la iglesia, se comportan de una manera totalmente inesperada. Totalmente que en realidad, a menos que estemos firmes en la fe, nos lastima. Entonces, en esa situación, la carne lo que quiere responder de la misma manera que nos están tratando. Entonces, no podemos complacer la carne. Dice la palabra aquí en Lucas 6:27-28. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Y hay más palabra que nos manda a lo mismo y dice, para que seáis hijo de mi Padre que esté en el cielo. Porque si bendecís nada más a lo que te hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Si orás solamente por lo que te aman, pues ¿qué mérito tenéis? Si solamente saludad a los que te hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Pero vuestro Padre Celestial, Él hace salir el sol para los justos y los injustos. Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Eso es una razón importante. Por los enemigos debemos de orar. Una vez más, ¿qué tenemos que hacer? Ellos nos maldicen, nosotros bendecimos. Ellos nos odian, nosotros le hacemos el bien. Ellos nos persiguen, nosotros oramos por ellos. Eso manda la palabra. ¿Sé qué debemos de hacer cuando nos tratan mal? ¿Maldecirle de regreso o ir a darle un puño? Ninguna de las dos. Orar y bendecirle. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. Al final de cuentas, yo sé que de repente pareciera injusto porque pareciera que algunas de estas personas se están saliendo con la de ellos, como que nada pasa y sigan haciendo el mal y nada pasa. Pero de cierto le digo que el Señor vengará. El Señor viene pronto y tiene su recompensa para todos. Y Él le pagará a cada uno conforme a sus obras. Si nosotros hacemos lo que Él manda y bendecimos a nuestros enemigos, oramos por ello y le hacemos el bien, y ellos continúan haciendo el mal, dice la palabra que
amontonamos pila de fuego sobre su cabeza. Imagínense qué va a pasar cuando el Señor venga en su gloria con sus ángeles. Si no se arrepienten a tiempo aquellos que nos hacen el mal, ¿se van a poder mantener de pie? No lo creo. Si hay alguien que sabe cómo pagar a los perversos que nos arrepienten, es el Señor. En realidad, de aquellos que nos odian, es de que tengamos compasión. Si hay alguien que sabe cómo pagar bien a los que hacen el mal, es el Señor. En realidad es que Él es un juez justo y hará justicia. Y en esta experiencia que yo tengo en servirle en liberación, yo he mirado como cuando Él suelta su ira en ocasiones, por su misericordia, no porque yo me lo merezca, ni porque ninguno de nosotros seamos dignos, yo diría por su misericordia. En muchas ocasiones en estos años que he estado sirviéndole, el Señor ha hecho su presencia de una manera gloriosa y poderosa. Y cuando Él se ha presentado, que estamos en oración, que estamos en liberación, el enemigo cruje los dientes. El tormento es algo más allá de lo que podamos comprender y entender. Entonces, yo tengo compasión de lo que hacen el mal, porque si yo entendieran lo que le espera, si yo entendieran el castigo que le espera, si no se arrepienten, se arrepentirían, porque el castigo es intolerable, es fuerte, es fuerte. El lago de fuego es real, el lago de fuego es real. Y el Señor sabe cómo castigar a los impíos. Así que yo invito a todos, enderecen sus corazones, arrepiéntanse. El Señor viene pronto, Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y ciertamente los impíos, Él no lo tendrá por inocente. Ahora todos tenemos la oportunidad de volver nuestros corazones a Él. El Señor, más que nuestra palabra, Él quiere nuestros corazones. Él quiere un corazón que le ame, un corazón que le sirva, un corazón que se aparte del mundo, que se mantenga limpio de la contaminación del mundo. Todos tenemos esa oportunidad y yo le invito. El tiempo es ya. No lo dejen para mañana. Es solo una oportunidad de salvación. Y es una oportunidad muy grande. No hay nada en este mundo por el cual podamos justificar el comprometer esta gran oportunidad que tenemos. Otra razón por la que debemos de orar es por todo el pueblo de Dios. Sí, debemos interceder por todo el pueblo de Dios, por todos los hermanos, aún por lo que aún no son hermanos, porque están en pecado, pero que en su corazón se aman a Dios. Debemos de estar intercediendo por todos, para que el Señor los saque de esa esclavitud, para que el Señor abra sus ojos y los saque del engaño, para que sus oídos espirituales sean abiertos. Y cuando llegue un siervo de Dios, alguien enviado por Dios a compartir la verdad, que escuchen, que no endurezca sus corazones. En Daniel 9:20 dice la palabra: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aquí él estaba orando, ¿por quién? Por todo el pueblo de Dios. Se estaba arrepintiendo, no solamente por él. ¿Por quién se arrepentía? Por todo el pueblo de Dios. Sí, eso debemos de hacer. Nosotros podemos pedir perdón, debemos de orar y pedir perdón, pero no solamente por nosotros y por nuestro pecado, porque ya eso es casi egoísmo. Aunque sí debemos de hacerlo también, orar por nosotros y por nuestro pecado, pero debemos de darnos ese tiempo, esa oportunidad, conforme nos sea posible y conforme oramos y lo consideremos necesario cada cierto tiempo, de pedir perdón, no solo por nuestros pecados, sino por nuestra familia, por nuestro país, por todos. Debemos de buscar la presencia de Dios en arrepentimiento. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con toda oración, es decir, con todo tipo de oración. Hay que orar por diferentes áreas, por las finanzas, por los hijos, por el matrimonio, por el país, por los líderes. Hay diferentes oraciones que debemos de hacer. Por cada razón en específica debemos de aprender a orar. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra palabra más, velando, es decir, ser constante, velar por todos los santos y súplica. Debemos de suplicar por los hermanos, debemos de suplicar por aquellos que están mal, debemos de suplicar, de orar por aquellos que están extraviados del camino de Dios, y aún por aquellos que no lo están, para que se mantengan firmes en el camino de Dios, para que no caigan en tentación, para que el Señor lo libre del maligno, que de repente pone algunas cosas raras y lo hace tropezar. Otra razón por la que debemos de orar es para sanar a los enfermos. Sí, debemos de orar para sanar enfermos. Como dice la palabra en Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando hay personas enfermas, aquellos que nos he dado, aquellos que estamos, todos deben interceder, pero una vez más, aquellos que están ungidos por Dios, aquellos a los que les he dado, son los que deben directamente de imponer manos y orar por los enfermos directamente. Pero toda la congregación debe de estar unánime
intercediendo. El interceder es bueno. Aquellos que el corazón es recto, la intersección de una persona que tema de Dios y que tenga revelación, que camine en fe, es poderosa y es efectiva, es de edificación para el cuerpo de Cristo. Otra razón por la que debemos de orar es para echar fuera demonios. La palabra dice en Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género es ese tipo de demonio que tenía ese niño que tenía algo como autismo, era fuerte. Los discípulos no pudieron sacarlo. El Señor sí vino y nada más una sola palabra, espíritu sordo mudo, sal, sano. Pero dice, este género, es decir, este tipo de demonio fuerte, no sale sino con oración y ayuno. Para este tipo no es solamente necesario la oración, tiene que haber una combinación de oración y ayuno para lograr el objetivo de que esos niños queden sanos. Pero debemos de orar para echar fuera demonios. Otra causa por la que debemos de orar es para recibir dones, los dones espirituales. Primera de Corintios 14:13. Por lo cual, el que hable en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Por ejemplo, aquí se habla del poder interpretar la lengua. Es un don de interpretación de lenguas. Pero hay más palabras donde nos manda de que pidamos en oración dones. Ahora bien, pedir conforme a la voluntad de Dios. No significa que si ya pedimos, Señor, yo quiero ser un profeta, yo quiero el don de sanidad, no significa que ya lo tendremos. Pero sí nos es lícito, conforme a la voluntad de Dios, orar por ello, pero oramos sometido a la voluntad de Dios. Que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Pero si lo anhelamos, si lo queremos para glorificar el nombre del Señor, para servirle, para exaltar su nombre, podemos hacerlo. Debemos de orar por los líderes de la iglesia. El enemigo ataca a todos, pero los que estamos al frente de la batalla nos ataca 5 veces más. Entonces también nosotros ocupamos la intercesión de aquellos de ustedes que caminan con temor de Dios. La palabra dice en Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí Pablo estaba en la cárcel y él, conociendo, sabía de que por la intercesión de la iglesia y la suministración del Espíritu del Señor, él salía de la cárcel. Cuando hay adversidades para los líderes, la intercesión de ustedes también es muy efectiva y ayuda. Debemos de orar para que el Señor envíe más obreros a su iglesia. En Mateo 9:38 dice la palabra, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debemos de orar para que el Señor envíe más siervos. Una razón más, cuando hay contrariedad, también debemos de orar. Dice la palabra en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No tenemos que afanarnos cuando hay una contrariedad, sino dar gracias a Dios y orar. Que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en oración. Orar. Por los alimentos, 1 de Timoteo 4:5, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hay ciertos alimentos que no eran lícitos bajo la ley, pero bajo la gracia el Señor manda que comamos todo, porque cuando oramos por ello y por la palabra de Dios es santificado. Ya no hay nada inmundo. Y el Señor le dijo a Pedro, no llame inmundo a lo que yo he limpiado. Y por último, para concluir, debemos de orar para que el Señor abra puertas de oportunidad a sus siervos para predicar el Evangelio. Por ejemplo, si ustedes quieren que algún siervo de Dios vaya a su ciudad, a su país, ustedes pueden interceder por ello. Ustedes oran, hacen peticiones a Dios en fe. Señor, abre puertas para que fulano de tal pueda venir a mi país o a mi territorio. Como dijo Pablo en Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo en esta carta le dice a la iglesia de Colosenses que oren por él, o por los demás también hermanos, por los demás apóstoles, por los demás discípulos, para que se abran puertas, para que ellos puedan ir a dar a conocer el misterio de la palabra. Espero que hayan sido bendecidos, edificados con esta palabra de hoy. Antes de concluir, vamos a orar. Voy a orar por todos, liberación por unos minutos. Y también deseo darle la oportunidad a los que nos quieran apoyar y así lo sientan en su corazón. Debajo de cada video hay diferentes enlaces donde nos pueden apoyar con su ofrenda. Y estamos agradecidos con su ofrenda. Su ofrenda hace posible la obra que hacemos. Con su ofrenda podemos cubrir los gastos del ministerio y tener la oportunidad de continuar compartiendo la palabra y de sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos para la gloria de Dios y para la bendición de ustedes que son bendecidos a través de nuestra iglesia. Yo cubro a cada persona que me escucha con la sangre de Jesucristo. Yo cubro a todos los que nos siguen y a toda la congregación con la sangre de Jesucristo. Que haya fuego y luz en cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Que toda ave inmunda que es enviada a comerse la palabra,
a robar esa palabra, esa semilla, que se encienda en llama y se queme en el nombre de Jesús. Todo lo que causa incredulidad, que se encienda en llamas y se queme en el nombre de Jesucristo. Que haya una tormenta de fuego sobre todo el ejército de la tiniebla en el nombre de Jesús. La puerta del Hades no prevalecerán ante la iglesia de Dios. Es más fuerte el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Yo hiero toda oscuridad con la luz. Que todos los poderes de la tiniebla se dividan y se ataquen violentamente el uno al otro en el nombre de Jesucristo. Que haya una tormenta de fuego sobre todo el ejército del enemigo en el nombre de Jesús. Todo el ejército que causa confusión para que no puedan comprender la palabra, yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Toda oscuridad en los ojos y en los oídos, que tapa los oídos y ojos espirituales, para que no escuchen ni miren con claridad, que se desintegre por la luz en el nombre de Jesús. Que haya división sobre todo el ejército del enemigo en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. La puerta del Hades no prevalecerán ante la iglesia de Dios. Oscuridad en los ojos, sale en el nombre de Jesús. Falsos dones, fuera en el nombre de Jesucristo. Bloqueo a los verdaderos dones, sale en el nombre de Jesús. Oposición a los ayunos, fuera en el nombre de Jesús. Bloqueo de oración, sale en el nombre de Jesús. Príncipe de Persia y todo otro poder de las tinieblas que tiene la misma asignatura de bloquear las oraciones, de bloquear la respuesta, te reprendo en el nombre de Jesús. Resistencia a la sanidad, sale en el nombre de Jesús. Resistencia a la liberación, sale en el nombre de Jesús. Oraciones contrarias, fuera en el nombre de Jesús. Toda maldición a través de oraciones religiosas, yo la rompo en el nombre de Jesús. Que todas las aguas del enemigo se conviertan en sangre en el nombre de Jesús. Todo espíritu de religión que se enciende en llama y se queme en el nombre de Jesucristo. Oposición al avance de la obra de Dios, sale en el nombre de Jesús. Oposición a la verdad, fuera en el nombre de Jesucristo. Oposición a los frutos del Espíritu Santo, sale en el nombre de Jesús. Dureza de corazón, fuera en el nombre de Jesús. Hipocresía religiosa, sale en el nombre de Jesús. Odio a la verdad, fuera en el nombre de Jesucristo. Religiosidad, sale en el nombre de Jesús. Confusión, sale en el nombre de Jesús. Que descienda fuego y destruya toda oscuridad en el nombre de Jesús. Yo hiero todo el ejército del enemigo con la luz. Que haga llagas y úlceras sobre todo el ejército del enemigo en el nombre de Jesucristo. Que la piel de cada demonio se le deshaga mientras ellos están de pies en el nombre de Jesús. Que la lengua de cada demonio se le deshaga en su boca en el nombre de Jesús. Enfermedades físicas salen en el nombre de Jesús. Dolores salen en el nombre de Jesús. Toda maldición a través de falsa profecía, yo la rompo en el nombre de Jesús. Toda maldición a través de palabras contrarias, yo la rompo en el nombre de Jesucristo. Toda oración por maldición, toda maldición que entró por oraciones religiosas en contra nuestra, la cancelamos en el nombre de Jesús. Toda maldición por oraciones de brujos, yo la rompo en el nombre de Jesucristo. Brujería, sale en el nombre de Jesús. Brujos asignados que controlan la mente, yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Control mental, sale en el nombre de Jesús. Que descienda fuego y destruya todo el ejército del enemigo en el nombre de Jesús. Yo hiero todo el ejército del enemigo con la luz en el nombre de Jesucristo. Yo hiero toda oscuridad con la luz. Que todo el ejército del enemigo se queme por fuego en el nombre de Jesús. Yo cubro a cada persona que me escucha con la sangre de Jesucristo. Y yo bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Gracias a todos por estar con nosotros. Yo le miro en nuestra próxima transmisión.